Déjeme comenzar. ¿Por dónde comienzo? Por el principio, amén. Déjeme comenzar diciéndole algo. Comenzó recién diciembre, 15 días antes de noviembre, Dios empezó a inquietar nuestros corazones y creíamos firmemente en la promesa que Dios había hecho para este lugar y aún más que Dios había hecho para tu vida. Creíamos fuertemente que se venía un cambio grande y fuerte y pensamos en un principio, le decíamos a los hermanitos con los que orábamos en la mañana que era un cambio estructural y entonces decíamos, vamos a ir viendo cómo vamos moviendo la gente, realmente vamos a ver con quién contamos para servir y vamos a ir reacomodando el servicio en la iglesia. Pero no, créeme, mira, el Señor hablaba de un cambio espiritual. Y cuando arriba comienza a moverse algo, tú y yo somos el reflejo de lo que Dios quiere hacer. Tú y yo somos el reflejo de lo que Dios quiere transformar. Y tenemos un sentir en el corazón, un fuerte sentir en el corazón como nunca antes lo habíamos sentido. Y tenemos un gran sentir y un poderoso sentir en el corazón, escúchame bien. Como jamás antes lo habíamos sentido, te repito, como jamás antes lo habíamos imaginado. Pero somos hombres y mujeres de Dios y que Dios nos mueva de este lugar. Si estamos hablando mentiras, que este 2022 Dios nos va a visitar. Con poder y con gloria, con fuerza. Su presencia va a estar en este lugar como jamás has imaginado que estará. De eso tenlo por seguro. Por eso esta mañana quiero llamar tu atención, no regañarte, quiero llamar fuertemente tu atención, porque ese es un sentir que está en el corazón de Dios y queremos transmitírtelo a tu corazón. De hecho, escúchame bien, es una palabra que este 2022, ojo, que este 2022 nos va a ayudar a alinear nuestro corazón al corazón de Dios y caminar en su voluntad. Creo que las cosas que pasan en nuestras vidas pasan por dos cosas. Una, porque no alineamos nuestro corazón al corazón de Dios y no caminamos en su voluntad. Y el Dios en el que tú y yo creemos es un Dios que hace maravillas, es un Dios que hace grandes cosas. Es un Dios que si en la cruz del Calvario venció a la muerte, ¿y por qué te digo que la venció? Porque resucitó y hoy está sentado al lado del Padre, al lado derecho del Padre, y desde ahí te defiende y me defiende, y desde ahí te bendice y me bendice. ¿Qué no hará por cada uno de nosotros? Si venció a la muerte, ¿qué no hará por ti? ¿Qué no podrá hacer por tu familia? Y es una palabra, escúchame bien, que nos va a hacer que caminemos en la voluntad de Dios, que no le fallemos y sobre todas las cosas que alinees tu corazón al corazón de Dios. Porque si hay algo que tú y yo podemos entender, porque si hay algo que tú podemos comprender, porque si hay algo que tenemos que llevarnos hoy más que nunca a casa, es que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y al final de cuentas, brinquemos, saltemos y vamos a caer en el mismo lugar. Nadie, más que el Dios de los cielos, es el único que nos puede ayudar. No hay más. No hay más a dónde buscar, no hay más a dónde voltear, no hay más a dónde mirar, solo a los cielos. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Y
Y esa palabra nos hacía sentir fuertemente en el corazón del Señor. Tiene que ver con dos cosas. Repite conmigo: un testimonio y un cambio de actitud. ¿Por qué un testimonio? Porque tú tienes que ser testimonio de lo que Dios va a hacer en este lugar. Y ese testimonio te va a llevar a cambiar tu actitud. Te explico. Dios puede hacer llover. Lo que sí yo no me comprometo es que tú bebas el agua que Dios haga llover. Amén. Sí, el Dios que en el desierto hizo caer maná del cielo, pero si el pueblo no salía a buscar ese maná, no comía. Tenía que tener una actitud de búsqueda para que entonces Dios pudiera cumplir las promesas que tenía en la vida de cada uno de ellos. Y hemos tenido, escúchame bien, que este es un fuerte reclamo del Señor. Hemos tenido, escúchame bien, no una actitud indiferente. No te hablo de una actitud de pasividad. Esto es algo más fuerte. Hemos tenido una actitud de desconfianza. No hemos confiado en el Señor como Él ha querido que confiemos. Era ya casi la madrugada de este sábado y mi esposa y yo platicábamos con un amado pastor. No es del movimiento, y nos decía: me siento frustrado, siento que este año me ha ido peor que nunca. La iglesia creció, salimos, rentamos un local. Me decía, 10 de enero me pedían el local, tenía yo que dejarlo, y a dónde movía la iglesia. Entonces, y ¿sabes qué es lo peor? Nos decía, no junté el dinero para pagar la renta. Y entonces sentí que todo lo que trabajé este año no sirvió de nada. Y le decía yo, ¿a qué fecha estamos hoy? Me decía, pues, 11, ya 12 de diciembre. ¿Cuándo te pidieron el local? El día 10. ¿Por qué te moviste antes de tiempo? Tú sabes que el 31 de diciembre a las 0 horas acaba y comienza enero. Sí, pero es que, ¿por qué no confiaste en Dios? ¿Por qué no confías en Dios, iglesia? ¿Por qué haces las cosas a como tú las entiendes, de acuerdo a tu voluntad, y no descansas en las promesas de Dios? Y el Señor hablaba fuertemente al corazón de mi esposa y le decía, mira, tienes que alinear tu corazón al corazón de Dios. Por eso, si nosotros podemos entender esto, y escúcheme bien, y cambiamos nuestra actitud, necesitamos ajustar el cambio de actitud. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir en la misma situación. Después de los 40 años que Egipto vagó por el desierto, quiso regresar a su situación de antes. Lo anhelaba. Era un reclamo que le hacían a Moisés. Oye, Moisés, allá nos daban carne. Sí, pero eran esclavos, no importa. Y el Señor les dice a Moisés, diles que estos 40 años los guardé. Les di que bebieran agua de una roca, que era imposible. Les hice descender maná del cielo. De hecho, el mismo Dios que hizo que caer maná del cielo, que hizo que su calzado y su ropa no se desgastase
¿no hubiese hecho él mismo que no tuvieran hambre? Pero diles, dice, le dijo a Moisés, diles que lo único que yo quería era ver de qué estaba hecho su corazón, a ver si confiaban o no en mí. Y cuando nuestro corazón no está alineado a la voluntad de Dios, nunca vamos a caminar en su voluntad. Y tú me dices, pastor, ¿cómo puedo yo hacer esto? Tu testimonio de vida. Porque si caminamos en la voluntad de Dios, yo te digo dos cosas. Dios te bendice y Dios te guarda. Amén. Dale un aplauso al Señor. Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 1. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Te platico el contexto de la historia antes de llevarte a ello. En los últimos días del profeta Elías, antes de que le cediese el manto a Eliseo y que hubiese un cambio de generación, la pastora hablaba de ello el miércoles, antes de que eso sucediese, en los últimos días de Elías, escúchame bien, no había llovido en 3 años y medio, no había vida. Incluso Acab, el rey, tenía que mandar a traer con un costo elevadísimo agua y comida de reinos súper lejanos, con el fin de darle de comer a las bestias, a los caballos, no al pueblo, a los caballos. ¿Sabes por qué? Para que no se quedase sin ejército. Tres años no había llovido. Y entonces en ese día Dios levantó a un hombre llamado Elías y le dijo: ve y preséntate acá y dile que voy a hacer llover. Y entonces, después de 3 años y medio de sequía, la lluvia comenzó a caer y todo volvió a ser igual. Hubo vida, hubo plantas, hubo alimentos, y el pueblo de Israel volvió a ser el mismo pueblo que había sido. Pero por sola voluntad de Dios, no porque el pueblo se lo haya ganado, por solo voluntad de Dios quiso bendecir a Israel, quiso visitarlos con una tremenda lluvia. De hecho, ese visitar hizo una reforma. Fueron juzgados 400 profetas. De hecho, Elías mismo le cortó la cabeza, porque ese fue el trato a cada uno de ellos. Y de ahí fueron juzgados 400 más profetas de acera, porque Dios empezó a hacer algo en el mundo espiritual y ocupó a Elías. Pero ¿sabes qué es lo peor? Escúchame bien y ponme atención a esto. ¿Sabes qué es lo peor? Que Elías no terminó el trabajo que Dios le había hecho, que Dios le había encargado. Sí. Y yo te decía hace 8 días, el término al final de un año, lo único que podemos evaluar es no cómo comenzamos, sino cómo terminamos. A ver, ¿cómo comenzó mi matrimonio en enero? ¿Cómo termina en diciembre? ¿Cómo comencé buscando a Dios en enero? ¿En diciembre lo sigo haciendo? ¿Cómo empecé confiando a Dios en enero? ¿En diciembre lo sigo haciendo? Hizo una revolución. ¿Sabes qué fue lo que no hizo Elías? Acabar con Jezabel. Porque Dios le había dicho:
pero no lo hizo. ¿Sabes qué es el reflejo de tus promesas y de mis promesas? Que le hemos prometido tanto a Dios y no le cumplimos. Que hemos dicho este año es mi año y no lo hacemos. Y entonces cuando todo esto sucedió, Acab, el rey en turno, llegó a su casa porque la Jezabel era la que patrocinaba a los profetas que adoraban a Baal y que adoraban a Sera. Ella era la que los alimentaba, ella era la que los vestía. Y Acab llegó corriendo y le dijo: ¿qué crees, mujer? Está lloviendo. Elías hizo que lloviera. Mató a los 400 profetas, esos que tú auspiciabas, esos que tú mantenías, le voló la cabeza, y luego otros 400 de acera se los voló. Y prepárate, porque lo que Dios viene para nuestro reino es grande, es poderoso. Y dice el verso 2, escúchame bien. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado como tú los mataste a ellos. Todo iba bien. Dios le dijo a Elías: preséntate acá que voy a hacer llover. Él creyó y obedeció. Hasta ahí todo iba bien. Yo creo que Elías iba como en enero, en febrero, como en marzo, porque creyó y obedeció. Pero cuando Jezabel mandó a amenazarlo, ni siquiera fue ella, fue una chiquicle. Ve y dile que los dioses me hieran, es más, que los dioses me matan si mañana no está su cabeza colgada como la de los que ellos mató. ¿Y sabes cuándo le fallamos a Dios? Cuando escuchamos voces que no tenemos que escuchar. Cuando la voz de la desconfianza, de la duda entran en nuestro oído y se almacenan en nuestro corazón. Y empezamos a escuchar voces. De hecho, esto fue espiritual, fue una guerra espiritual, porque la Jeza le dijo: mira, dile que si mañana a esta hora no está muerto, que los dioses me maten a mí. O sea, fueron palabras físicas, pero fue un desafío en el mundo espiritual. Como le dijo: a ver, Elías, ahí te voy a ver de qué estás hecho, a ver si sigues confiando en tu Dios. Y mira que había hecho 3 años llover. Por eso dice Santiago: Elías, un hombre así como tú y como un hombre, como sapiens, como cualquiera. ¿Por qué? Porque sentía como tú, tuvo miedo como tú, dudó como tú, tuvo poca fe como la que tú tuviste. Pero cuando oró, dejó de llover por 3 años. Oró y volvió a llover. Entonces la vida de Elías no se aleja de la vida que hemos vivido en el Señor, desobedeciendo y no creyendo en Él. Dice el verso 3, ¡wow! Mató 800 profetas y le tuvo miedo a una mujer. Digo con respeto, si no se lo van a venir encima las empoderadas, con todo respeto. Las feminazis. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí, permíteme poner esta frase, tirado a su sirviente. Y eso es lo peor cuando escuchas voces que no debes escuchar. No nada más te pones en juego tú, sino pones en juego la vida de toda tu familia. Porque si Elías tenía un familiar, era quien le servía. Con él comía, con él dormía, con él se reía, con él hablaba, con él iba a todos lados. Pero esto pasa
voces de quien no debes escuchar. Te vuelvo a repetir. Por eso Santiago dice, Elías, un hombre sujeto a pasiones terrenales como tú y como yo, un homo sapiens cualquiera, un cristiano de domingo. Pero cuando oró, dejó de llover por 3 años y medio, y cuando volvió a orar, cayó un aguacerazo como no tienes idea. El verso 4 dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama. ¡Wow! Y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Y sabes qué es lo peor? Que siempre que te compares con alguien, así te vas a sentir. Porque si crees que haces lo que haces por lo que eres, otro lo va a hacer mejor que tú. Si crees que las decisiones que tomas son las mejores porque tú así lo has sentido, no porque Dios te lo ha mandado a hacer, así te vas a sentir frustrado. Dicen los comentarios que médicamente o psicológicamente lo que Elías tenía en esos días era depresión, se quería morir, tenía miedo, no podía salir solo, se la pasaba durmiendo. Un hombre sujeto a pasiones terrenales como tú y como yo, pero cuando oró, dejó de llover. Y cuando volvió a orar, cayó un aguacerazo como no tienes idea. Pero cuando escuchó la voz de quien no debía escuchar, dejó de obedecer a Dios. Y no terminó el trabajo que Dios le había mandado a hacer. El verso 5 dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mira, la Biblia no lo dice. Hay comentaristas que afirman que 15 días después, o sea, del sueño en el que él cayó, en el sueño profundo provocado por la depresión, un ángel lo topó y le dijo, levántate y come. Repite conmigo, levántate y come. Elías miró a su alrededor, dice el verso 6, y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió, bebió y volvió a acostarse. A ver, yo quiero que me ayudes en esto. A ver si entendemos la voz del Dios. ¿Cuál fue la orden? Come y levántate. La orden fue directa. Así como Dios te ha hablado, así como Dios te ha usado. Elías bebió, comió y volvió a su vida normal. No, es que Dios me habla, es que las cosas no salen como yo pensé que deberían de salir. No, es que yo veo como los hermanos son felices, es que yo veo como Dios los bendice y a mí Dios ni se acuerda que existo. Volvió a su vida normal. Siguió con sus pensamientos igual. Ahora, yo quiero decirte algo. Sí, porque los domingos tenemos a los dos grupos del día 1
El que come y bebe, el que escucha la palabra la cree, pero sale y se vuelve a dormir, vuelve a su situación normal. Y aquel que come, bebe y se levanta, sale y cree la palabra y comienza a vivirla. Y él y su familia viven una situación diferente a la que vive todo el mundo. Porque este 2022, déjame decirte algo, te lo digo en el nombre de Cristo Jesús, que pase lo que pase, que tiemble, que no haya trabajo, que no haya alimento, que haya escasez, Dios va a bendecir a su pueblo. Aunque cierren empresas, Dios va a abrir algo para ti. Aunque los negocios que estén a tu alrededor quiebren y cierran y te digan, vecino, pues me voy porque no vendo, tú sí vas a vender. Porque eres el pueblo que Dios ha escogido, que ha lavado con su sangre. Recién lo cantábamos. Así que comió y volvió a acostarse, un hombre deprimido, enfermo, se sentía olvidado, se sentía una basura. Un hombre que escuchó la voz de Dios y mató 800 profetas. De hecho, hizo que sus profetas, porque él tenía una escuela de profetas, de hecho, él hizo que sus profetas volvieran al templo a doblar rodillas con todos los que había matado. Pero escuchó una voz que no debía escuchar. Porque el problema no es quien el chancludo mande. Porque a veces escoge hasta los seres que más amamos. Y dice, es que me lo dice porque me ama. Es que me lo está diciendo porque quiere el bien para mí. Así es el chancludo, así juega de chueco. Escúchame bien, pero el problema no es quien el chancludo mande. El problema es lo que tú escuchas. Si escuchas la voz de Dios, o escuchas al emisario del enemigo. Santiago, un hombre sujeto a pasiones terrenales como tú y como yo, que casi muere de la depresión porque no comió en varios días. Un ángel del Señor, fíjate, de la panadería del cielo. Dicen los comentaristas que en el Antiguo Testamento, cuando escuches o leas el ángel del Señor, se refiere al mismo Cristo Jesús que estaba escondido en el seno del Padre y que no había sido aún revelado, que era el mismo Jesús que le guisó un pan, le dio agua celestial y le dijo, levántate, bebe y come. Pero volvió a acostarse. Yo creo que ya Elías iba por mayo, junio, a medio mes de año, cuando ves tú que las cosas no empiezan a salir de acuerdo a tu voluntad, no a la voluntad de Dios. Porque si hacemos una evaluación y vemos lo que Dios este año no nos ha cumplido, ¿por qué no mejor miramos atrás y vemos lo que nosotros no le hemos cumplido a Dios? Creo que esa es la mejor manera. El Señor me habló y me dijo, te voy a bendecir a ti y a tu familia. Comí, bebí, pero no me levanté. Porque entonces el emisario mandó al bendecir y dice, no es así. No, mira, así te va a ir mal, ¿verdad? Hazlo así. Y tú haces las cosas como los emisarios que tienen edad. Porque parece, y usted me va a decir si no es cierto, parece que cuando esperas una respuesta de Dios, todo el mundo te habla. Y ahí están, como dice el dicho, como cuchillito de palo. Yo nunca, es más, he preguntado por un cuchillito de palo y no me lo han vendido. Y ahí están, dándole y dándole. Y tú dices, creo que es Dios hablándome. Y dejas de confiar en Dios, comienzas
comienzas a creer en aquel que quiere que sigas viviendo así. Porque cuando Dios se levanta, aquel también se levanta. Porque cuando Dios te promete, aquel va a hacer también todo lo imposible para que no se cumpla lo que Dios te va a prometer. Pero eso va a depender de a quién tú escuchas. Entonces dice el verso 7, el ángel del Señor regresó. Mira la paciencia de Dios. Esto me asombra. Esto me enamora cada día de Él. Porque no lo dejó tirado, regresó. Lo amaba tanto que le dolía más al Señor que a Elías verlo en esa situación. Y yo creo que si le hubiera podido hacer un lavado de cerebro, le hubiera dicho, acuérdate de que acabas de echar a 800, les acabas de cortar la cabeza. Acuérdate que oraste si no llovió por 3 años y medio y volviste a orar. Y llovió y hasta el día de hoy no ha dejado de llover. Y una voz que te amenazó de muerte le creíste más a lo que yo te he dado. Y no solo eso, sino que te has burlado de cómo yo te he usado. Regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes delante de ti será demasiado para ti. Iglesia, si tú no comes y bebes y te tragas esta palabra, permítame por el término, no va a terminar febrero, cuando los 2021 que viviste se va a hacer el doble de pesado este 2022. No te estoy profetizando, te estoy hablando de fe, de testimonio y de una actitud. ¡Wow! Y entonces Elías ajustó su actitud, alineó su corazón al corazón de Dios, por fin entendió lo que Dios quería para él. Y que viera lo que él viera. Él tenía que confiar en que Dios estaba con él. Esas actitudes que tú tomas antes del tiempo marcado, escúcheme bien, son actitudes que ofenden a Dios, le lastiman, porque desconfías de Él. Esos pensamientos que pasan por tu mente y matan las promesas que Dios te ha dado, las promesas que Dios tiene para tu vida, te van a hacer vivir un 2022 mucho más pesado del que ya has vivido. Pero si tú comes y bebes esta palabra, no la que abrió el pastor, no la que abrió la pastora, la palabra que está en la Biblia, si tú la comes, la bebes y te levantas, Dios te va a bendecir y va a bendecir tu familia y va a bendecir todo lo que hay alrededor. Mira, no sé si tú lo has hecho, no te estamos presumiendo, pero ahí está mi esposa. Hemos entrado a lugares, hemos entrado a comer hamburguesas con papas fritas, porque una de mis comidas preferidas es la hamburguesa y la papa, sobre todo en la cena, ya te estoy antojando, ¿verdad? Y el lugar está vacío y entramos mi esposa y yo, mi esposa se siente y dice, bendice este lugar, Señor, no pasan 5 minutos, está lleno.
Porque tú bendices alrededor de lo que está parado alrededor. Eres hijo de Dios. Tu negocio este 2022 no tiene que irse a la quiebra, tiene que prosperar, porque detrás de ese negocio está Dios. Porque el que te provee inteligencia, el que te provee visión y el que te sostiene es la poderosa mano del Señor. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso? Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida habla de un cambio de actitud. Le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Le dio la suficiente fuerza para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte del Sinaí, la montaña de Dios, hasta volver a encontrarse con el Señor y decirme: heme aquí, ajusté mi actitud, no te vuelvo a fallar. Esa es nuestra actitud este año. Esa debe de ser nuestra actitud este año. Así que este 1 de enero, bueno, yo sé que el 1 de enero debe trabajar, el día cuando vayas a abrir a tu negocio, prepárate, bárrelo y límpialo como nunca y declara: este año van a llegar el doble de clientes que llegaron el año pasado. Este año voy a vender el doble de lo que vendí el año pasado. Ahora, iglesia, escúchame bien. Cuando la Biblia habla de 40, habla de etapas, habla de periodos. 40 días, Jesús fue a orar al desierto y fue tentado. 40 días duraron los espías viendo la tierra prometida. 40 días, 40 noches tardó el diluvio. 40 días después de la resurrección del Señor, regresó a este mundo a compartirle el Evangelio, a dar testimonio de que Él había resucitado. 40 días tardó Moisés en el monte Sinaí, orando e intercediendo por el pueblo que había construido un becerro de oro. Habla de etapas, habla de periodos. Escúchame bien. Dios bendijo a Elías en pos de que tenía que cambiar su actitud y de obedecer a Dios. Y tal lo bendijo que dice que no murió, fue arrebatado de esta tierra. De hecho, Eliseo lo vio partir. Dijo: carros de fuego, caballos de... y desapareció. Fue en un remolino. Su cuerpo nunca tocó corrupción terrenal. Los gusanos no se lo comieron. El Señor se lo llevó de esta tierra. ¿Por qué lo bendijo? Porque cambió su actitud y empezó a obedecer a Dios. Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Pero nos va a bendecir en pos de. Así que escúcheme bien, este es el reto. A partir de este 1 de enero, mi esposa y yo, y todos los que gusten acompañarme, nos vamos a meter a 40 días de una búsqueda interminable de la presencia de Dios. Y no vamos a llegar hasta ver al monte Sinaí y poderlo ver cara a cara. Y después de esos 40 días, prepárate, porque no sabes
lo que Dios va a hacer en este lugar. Dale un aplauso al Señor. Sí, amén. Escúcheme bien. 40 días después de que resucitó, el Señor regresó a compartir las buenas nuevas de la salvación a través de su resurrección. Después de esos 40 días, escúchame bien, todos tus familiares, todos tus amigos por los que han orado y no han aceptado el Señor van a venir corriendo delante de Dios. Necesitamos meternos con Dios, iglesia. Necesitamos ajustar nuestra actitud, dejar de ser lo que somos, dejar de pensar como pensamos, cambiar nuestro corazón y decirle: heme aquí, Señor. $40 días. Tardó Moisés en el monte Sinaí orando, y cuando descendió, su rostro le brillaba. Escúcheme bien, después de estos 40 días la gente te va a decir: ¿qué te hiciste? Estás cambiado. Ya no eres el mismo. Hay algo en tus ojos, hay algo en tu rostro que puede ver. Y es gente inconversa la que te va a decir. Porque cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, nadie ni nada nos va a poder quitar lo que Dios nos dé. Dale un aplauso al Señor. Amén, Señor. 40 días reposó la tierra con Gedeón y con Otoniel, el hermano menor de Caleb. 40 años, reposó la tierra. En esos 40 años tuvieron paz, nunca se enfermaron. Después de esos 40 días, escúchame bien, va a haber sanidad para tu cuerpo. Milagros creativos, por la gente que tú ores, la gente va a sanar. Dios va a ver que tú veas milagros creativos. Gente que no ve va a ver, gente que no escuchaba va a escuchar. Porque cuando tú después de esos 40 días pongas tu mano, lo que Dios te da va a ser una explosión en el cuerpo de esa persona y su espíritu va a recobrar vida, porque Dios es Dios de vivos. Primero de enero, comenzamos. Comiendo recalentado, llorando a Dios. Amén, amén. Alguien dijo: amén, va a comer recalentado conmigo. Amén. Escúchame bien. 40 días y 40 noches tardó el diluvio. Pero Dios no quería terminar con la tierra, porque Noé y su familia y todos los animales que entraron al arca, Dios demostró que no quería acabar con la tierra, que quería terminar lo que ya había comenzado. Así que después de estos 40 días, escúchame bien, muchas cosas en el mundo espiritual se van a soltar. Ese trabajo por el que habías pedido, Dios te lo va a dar. Vas a llenarte de bendición. Es más, muchos van a cambiar de empleo, se van a ir a un mejor empleo, donde van a ganar el doble de lo que ganaron este año. Tú y yo vamos a poder ver a matrimonios casi destruidos sirviéndole a Dios con todo su amor, con toda su pasión. Se van a romper en el mundo espiritual muchas ataduras que impedían que tú fueras bendecido. Se van a arreglar muchas cosas que este 2021 te dieron dolores de cabeza. Se van a soltar en el nombre de Cristo Jesús muchas cosas que aquel que por escucharlo quedaron
derrotadas en el mundo espiritual. Dios nos va a bendecir cuando dicen amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. $40 días, ponme atención. 40 días. Hubo un intruso llamado Goliat que se paseaba, insultaba, humillaba y sobajaba al pueblo de Dios. En esos 40 días, un pastorcito llamado David estaba haciendo el plan para destruir. Estaba juntando unas piedras que se las metía en la bolsa. ¿Para qué me sirven? No sé. En esos 40 días, David se lo presentó a Saúl y le dijo: yo voy, pero no quiero tu armadura. Yo quiero la mía, la que Dios me ha dado. No copies a los demás, sé tú mismo, sé el que Dios te ha dicho que tú eres. Y en esos 40 días, mientras Goliat se burlaba, vino David con una sola piedra. El gigante se fue de boca y cayó. En estos 40 días Dios te va a equipar, Dios te va a preparar y Dios te va a usar como jamás te ha usado en toda tu vida. Escúchame bien, en toda tu vida. Dale fuerte aplauso al Señor.